Buenos días, mis amados hermanos. Oramos, Padre, gracias por este día. Gracias por la bendición de tu palabra. Permite, Señor, que nosotros podamos atesorar tu palabra, que la podamos entender y la podamos hacer nuestra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bajo el tema muerte y resurrección de Jesús. El versículo 15 y 16 dice: y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Amén. No, nadie iba a encontrar nada en contra de Jesús. Porque Jesús, aunque vino a este mundo dañado y a este mundo lleno de pecado, Jesús no tenía pecado. Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús es Dios mismo. Y esto da lucha de entender. Y nosotros en nuestra mente humana no lo podemos entender cómo esto es posible. No lo va a entender. Tú que me escuchas, no te rompa la mente porque no lo va a entender. Porque para entender esto tú tienes que recibir al Señor, a ese Señor de la salvación, a ese Señor que fue muerto, a ese Señor que Dios utilizó las personas del momento, las autoridades del momento para decretar injustamente la muerte de su Hijo, que es Él mismo, pero la parte humana, porque era necesario. Esto era para llenar un requisito que Dios había puesto. Y cuando Dios pone un requisito, debe cumplirse tal cual. Y eso hizo Jesucristo, cumplir lo que Dios había establecido. Y no importa que lo llevaran donde Herodes, no importa que lo llevaran donde lo llevaran, no importa cuál fuera el concilio, cuáles fueran las reuniones, cuáles fueran los ancianos, cuáles fueran la multitud, no importa quién lo juzgara, Jesucristo era y es inocente. Porque Jesucristo fue concebido sin pecado. Esto es una obra grandiosa, una obra maravillosa de Dios, que su Hijo Cristo vino a este mundo de pecadores, pero vino sin pecado. Entonces, Pilato le dice a ellos: les soltaré. Pilato tenía la autoridad porque era el gobernador, lo podía soltar. Pero si Pilato soltaba al Señor Jesús, no se cumplía la voluntad soberana de Dios. Y es necesario que nosotros reconozcamos que aunque nosotros vemos gobernantes en la tierra que gobiernan y que tienen autoridad, y esa autoridad que ellos tienen es limitada, porque el único que tiene una autoridad ilimitada es Dios, y Dios permite que pasen las cosas conforme a su voluntad, porque su voluntad es soberana. Fue Dios quien permitió que Pilato actuara de esta manera. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene Dios, porque Dios es el autor y es el creador del mundo y de todo lo que existe. Y como Dios es el autor, Dios es el consumador, Dios tiene la última palabra. Entonces por eso dice: ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí que nada digno de muerte ha hecho este hombre. No iba a encontrar algo que mereciera que Jesús muriera. ¿Por qué? Porque Jesús fue perfecto, porque Jesús es Dios, santo. Jesús disfruta de todos los atributos de Dios, su santidad, su omnisapiencia. Jesús lo sabe todo, Jesús lo conoce todo. Jesús no cometió pecado. Pilato dice: le soltaré, pero él no lo iba a soltar, porque detrás de la voluntad de Pilato está la voluntad de Dios. Y dice: pues después de castigarle. Wow, mire, un gobernador castigar al Hijo de Dios. Pero esto tenía que suceder. Hay cosas que deben suceder y tienen que suceder. Y Jesucristo y su sacrificio y todo lo que pasó, ¿verdad? Fue golpeado, fue maltratado. Nosotros conocemos la historia porque mucho se ha hablado. Por más de 2000 años, ¿verdad? Se viene hablando de Jesucristo. Casi todo el mundo ya
de una u otra manera ha oído mencionar a Jesucristo. El problema no es ahí, el problema es creer en Jesucristo, creer en su sacrificio, creer que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue a favor nuestro. Mire, las mismas autoridades que lo están juzgando no encuentran nada como acusarle y que fuera verdad. Porque de que le acusaron, pero le acusaron falsamente. Pero Dios permitió que le acusaran falsamente porque eso era parte del plan de Dios. El plan de Dios era que Jesucristo muriera, porque Dios sabía que Jesucristo iba a morir, pero Dios sabía que lo iba a levantar. Imagínense la fiesta que haría Satanás cuando vio este juicio y cuando vio todas las cosas como se estaban dando, seguro celebrando. Pero Satanás no contaba con que Jesucristo iba a pasar todo esto y Jesucristo iba a resucitar. Jesucristo resucitó y la muerte de Jesucristo es acreditada a tu favor y al mío. Pero es necesario que para recibir este favor tú recibas al Señor. Sin recibir al Señor no se recibe el favor de la salvación. Recibe al Señor en este día. Dios te bendiga.